Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, efectivamente lo escucharon ustedes antes de entrar al aire. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Pues mi querido Hugo, buenas tardes. Mira, yo quisiera, con estos propósitos de inicio del año, dejar 5 reflexiones sobre los eventos recientes para que nuestro auditorio pudiera tomar algunas decisiones, herramientas de análisis le llamaría yo. Y empiezo por una pregunta: ¿por qué los hombres y mujeres luchan y se aferran al poder a cualquier precio? Qué difícil es entender que uno ha concluido su tarea en un cargo público. Yo creo que una enfermedad de los hombres y de las mujeres es empezar a sentirse indispensables. Todos somos necesarios, nadie es indispensable. Cuando sentimos que sin nosotros todo puede ir a un desastre, pues empezamos a distorsionar la realidad y alterar el orden público en el afán de cumplir esta ambición. Uno de los estrategas militares más grandes en todos los tiempos, que es citadísimo, Claude von Clausewitz. Este hombre fue el que dijo que la política era la guerra por otros medios, y ha sido muy citado, un alemán, y él habla de lo difícil que es la retirada. Un general en la batalla ordenar la retirada es evidenciar que está derrotado. Entonces, aceptar esas limitaciones exige una responsabilidad, exige un compromiso. Hay un héroe, 500 años antes de Cristo, Cincinato, en Roma, que era un hombre con un gran carisma, un gran liderazgo en el pueblo romano, y además muy hábil general. Entonces, cuando había un conflicto, iban a buscarlo. Y él hacía su tarea y regresaba a sus trabajos agrícolas. Curiosamente, en Estados Unidos se le pone a un estado Cincinnati. Es en honor a Cincinato. Y George Washington se retira, porque muchos le dicen que vaya por otro periodo más, y dice: hasta aquí ha concluido mi tarea. Y vemos muchos héroes de la retirada, ya lo hemos dicho aquí en otros programas, un Adolfo Suárez, un Mikhail Gorbachev. Ellos estaban conscientes que al asumir decisiones podrían provocar que se disminuyera su poder. Mikhail Gorbachev sabía que la perestroika y la glasnost podían propiciar el derrumbe de aquel imperio y la pérdida del poder para él, y lo hizo. Entonces, ¿por qué Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega no están conscientes del daño que hacen? O sea, es evidente que la prolongación de ellos en el poder no va a beneficiar a sus pueblos. ¿Por qué no entendemos ese compromiso con nuestra conciencia? Mira, 2 políticos norteamericanos, Joe Biden y Donald Trump. Joe Biden dice: ya terminó mi periodo, me voy. Él quería asumir la tarea de ser el candidato del Partido Demócrata. Escuchó voces que le indicaron que no era conveniente, que ya no tenía los atributos para gobernar 4 años más, y decide retirarse. Donald Trump retorna y ya se le declaró culpable de los delitos en cuestión de lo que dispuso de recursos económicos de su campaña para pagarle a una artista pornográfica, porque lo había señalado de que tenía que pagarle por su silencio. Entonces, y hoy, inclusive también ya se ordena que se den a la publicidad los resultados de la investigación del 6 de enero, en donde sin duda va a salir embarrado. Entonces, si vamos a un asunto en donde Donald Trump va a tomar decisiones y se va a cobijar en la ley, pues el pueblo norteamericano le va a decir: ¿con qué autoridad moral lo haces si tú eres un convicto, un sentenciado como delincuente? 12 miembros de un jurado popular te encontraron culpable por unanimidad. Entonces, yo sí siento que esto lo debemos reflexionar en relación a nuestra realidad en México y en el estado de Tabasco. La segunda reflexión, mi estimado Hugo,
sería los actos políticos que vimos recientemente a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel nacional hubo un acto ayer domingo muy criticado, hay señalamientos de que la gente fue transportada, y hay un discurso de los 100 días, y lo mismo sucedió aquí en Tabasco. También el señor gobernador rindió un informe, pero me parece que hay un gran contraste. En el caso de la presidenta coincide con un acto que se efectuó en el ITAM, en donde participaron expertos, Guillermo Ortiz, que fue secretario de Hacienda, director del Banco de México, Alejandro Warner, que trabaja en el BID, en el Banco Internacional de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo. También hubo gente de asesores de los bancos, del Fondo Monetario Internacional, y la intervención de Ernesto Zedillo. Y aquí se da pues algo verdaderamente esquizofrénico, porque el contraste en lo que dice Claudia Sheinbaum y en lo que dicen estos técnicos están en los extremos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ante los mismos hechos tenemos versiones tan diferentes? Creo que esto es grave. No podemos tener a ese grado discrepancias. Podemos tener opiniones diferentes, pero no hechos diferentes. Porque esto de que yo tengo otros datos, o como dijo también una jefa de prensa en la oficina Oval, ¿hay otra realidad? No hay muchas realidades, ni hay muchas verdades. Entonces, esto nos está reflejando una crisis en relación a el diagnóstico que debemos hacer. Porque yo sí creo que están pensando que el 25 y los años que vienen van a ser muy tersos y van a permitir realizar una serie de cosas que están fuera de lo que pudiera ser razonablemente una expectativa hacia el futuro. Me parece, y lo digo con todo respeto, que en el caso del gobernador de Tabasco hay una distorsión de lo que se debe percibir, y por otra parte, en los discursos vemos una subestimación de la ciudadanía, como que fuéramos menores de edad. Eso que se diga, por ejemplo, que de los 50 propósitos que tenía el gobierno de Javier May, ya 39 están prácticamente en camino de ser consolidados, y de que ha disminuido la corrupción, pues habría que preguntarle en qué país vive o en qué estado vive. Y por otra parte, Hugo, yo he utilizado un ejercicio que nos puede permitir ver si estamos convenciendo y si estamos comunicando algo al gobernado. Cuando a mí alguien me dice, oye, qué bien hablaste, lo primero que le pregunto es, sí, ¿qué dije? Y me dice, no me acuerdo qué dijiste, pero estuviste muy bien. No. Pregunten qué dijo Javier May en la ceremonia del informe de los 100 días. Pregúntenle al pueblo de Tabasco. Yo te garantizo que escasamente alguien podrá decir algo que recuerde de lo que se dijo. Entonces, habla de austeridad, pero eso implica un gasto. Son actos que tratan de mejorar la imagen del gobernante, no de informar. Entonces, empecémonos a hablar con realismo, si es que estamos diciendo que se va a gobernar en forma diferente y que estamos ante una democracia diferente. Entonces, yo sí siento, esa sería mi segunda reflexión, porque creo que tenemos que entendernos, partir de un compromiso básico, y eso exige respeto. Hay algo con lo que no podemos ser tolerantes, y es con la distorsión de los hechos, con la mentira, con la promesa que no se va a cumplir. Me parece que esto es importante, y aquí viene la tercera reflexión. Hubo declaraciones en que en Tabasco no hay oposición, eso es cierto, no hay prácticamente oposición, pero habría que preguntar si una buena democracia puede funcionar sin oposición. Pues definitivamente no. La democracia implica que haya equilibrio en la contienda, que haya grupos que verdaderamente tengan posibilidades de acceder al poder. Eso hoy en día no lo tenemos en Tabasco. Responsabilidad nuestra, yo la asumo, responsabilidad nuestra, pero también de la forma en que se nos ha avasallado. En Tabasco es muy difícil hacer política en la oposición. Escuché una declaración que hasta me asustó, pero que es real.
le arrebatamos el registro al Partido Acción Nacional. No es que la ciudadanía haya quitado el registro en Tabasco, sino que se lo arrebatamos. Eso es cierto. Ahí sí debo darles las gracias porque reconozcan la acción que hicieron. Nos arrebataron el registro. Entonces, yo creo que no pueden sentirse orgullosos de que en Tabasco no haya democracia. Somos el estado menos democrático del país. Somos el estado que está en la cola de la cultura política. Entonces, el estado del presidente, en donde se hizo él en la oposición, y que hoy sea motivo de orgullo de que tengan el 70-80% y nos aplasten y hagan campañas anticipadas y utilicen toda la estructura del poder para conquistar la conciencia ciudadana, me parece que no es algo que los honre ni que le dé autoridad moral al poder. Una cuarta reflexión que yo diría que pongamos la atención, porque va a ser sin duda una lucha que va a dejar consecuencias para todo el mundo y consistiría en cómo se va a tratar en todos los países el problema de la migración, porque va a ser la lucha del altruismo contra el egoísmo. Ahí va a estar en juego la calidad humana de los norteamericanos, que se crearon con una tradición de recibir al migrante. Eso era la Estatua de la Libertad. Es un país que se definía como la melting pot, o sea, una mezcla de ciudadanos que venían perseguidos de todo el mundo y que ahora se está diseñando una política de expulsar. Entonces, vamos a ver esa lucha, porque dentro de Estados Unidos hay muchas organizaciones. También va a ser una lucha del federalismo contra las autoridades locales, porque están emitiendo ya desde el centro indicaciones, órdenes, pero a su vez hay más de 200 ciudades que se han declarado ciudades santuarias, porque cobijan y protegen y son más humanitarios. Entonces va a ser una lucha interesantísima que se va a reflejar en modificaciones legales. Entonces esto creo que puede ser un sello del siglo XXI, un sello del siglo XXI. Porque me parece que es también el conflicto que hay en España, el conflicto que hay en Francia, el conflicto que hay en Alemania. Entonces, logremos focalizar, porque definitivamente el humanismo es política. No se puede concebir una política sin humanismo, sin solidaridad, sin crear lazos de afecto, de compromiso colectivo. Y la historia del ser humano es la historia de su relación con la verdad. O sea, en la medida en que somos tolerantes con la mentira, estamos desmantelando las instituciones y la juridicidad a la que ya me he referido aquí, que es el Estado de Derecho. Si la vida nos pone enfrente de un océano proceloso, también nos obliga a convertirnos en ingenieros de puertos, o sea, de donde nos podamos cobijar. Lo leí en alguna parte y me gustó esta frase y este pensamiento de Unamuno: veritas prius pace. Perdón, pero es lo que dice en latín: la verdad antes que la paz. Tenemos que alcanzar la paz, la cordialidad, pero digámonos la verdad, hagamos ese compromiso. Yo es una sugerencia que hago desde la oposición, empequeñecida, como tú quieras, aplastada, limitada en su actuación, porque así estamos. Es heroico militar en oposición en Tabasco en los tiempos actuales, y que definitivamente ese compromiso del respeto mutuo sea el inicio de una nueva relación política. Licenciado, no quisiera que se fuera sin que me dijera algo sobre lo que ya han hablado por lo menos dos personas que vienen a mi mente: Ramsés Pechel otra vez, hoy Oscar Cantón, que si bien es cierto no es un asunto que esté por legislarse, pero hablan como una idea por la situación que tiene Pemex. Yo se lo pregunto también en este contexto: ¿un rescate tipo Fobaproa es la única alternativa para Pemex? No, mira, ahí hay un brinco y un desconocimiento. El Fobaproa, lo hemos dicho aquí, el Fobaproa era un fideicomiso para proteger el ahorro bancario que creó Carlos Salinas de Gortari en 1990. Cuando se da el error de diciembre en el 94, el fideicomiso
empieza a contraer compromisos para respaldar a las instituciones bancarias que no quebraran. El 84% de ese dinero fue para proteger a los ahorradores, solamente el 16% fue para las empresas. Se recuperó mucho por parte del IPAB, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que fue el fideicomiso que se creó. Aquí es diferente, porque ¿en qué se gastó el dinero que se le ha invertido a Pemex? Es ineptitud y es corrupción. Lo del Fobaproa se salvó al sistema financiero y bancario. Tan es así que Zedillo tuvo de desarrollo económico el más alto en los últimos 40 años. O sea, Zedillo tuvo el doble del desarrollo económico, o el triple de desarrollo económico que tuvo, el triple del desarrollo económico que tuvo el gobierno de Andrés Manuel. O sea, el Fobaproa tuvo éxito. El Fobaproa, al paso de los años, fue una buena inversión. Ahorita se habla de suspender los 52,000 millones de pesos, que no es tanto el monto, sino la falta del compromiso del Estado mexicano, porque deriva de un compromiso. Cuando el asunto llegó a la Cámara de Diputados, era que respaldáramos la deuda ya adquirida. Yo participé en ese debate, ya estaba adquirida, ya estaba firmada. Entonces, ¿qué sucedía? Que si nosotros le decíamos al Ejecutivo, no te reconozco esa deuda, las consecuencias hubieran sido una quiebra total. Esto yo lo llegué a discutir personalmente con Andrés Manuel. En el caso de Pemex, la única solución es retornar a la reforma que se planteó al inicio del gobierno de Peña Nieto. Abrir la inversión privada. Es la única posibilidad. El Estado no puede solo. Cuando compite la empresa pública con la empresa privada le gana. ¿Por qué? Porque la empresa privada tiene un ánimo de lucro. La empresa privada busca obtener utilidades. La empresa pública es del pueblo. Estamos protegiendo a la soberanía energética. Eso es demagogia. Aquí son pesos y centavos. ¿En qué se pierde? Entonces, ¿por qué es del pueblo si la gasolina es más cara? ¿En qué beneficia? Ahora, si se pierde, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, si no se recupera algún dinero, pues los mexicanos los pagamos, ya sea vía la tarifa o vía impuesto. Pero lo pagamos, alguien lo paga. Entonces, destinar billones de pesos, como se hizo en el sexenio de Andrés Manuel, se destinaron 1.900.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el resultado? Que debe más, que produce menos, que hay más huachicol, que hay más accidentes. Entonces, ha demostrado su incompetencia. Tenemos que aceptarlo, de que no funciona el Estado como empresario. Entonces, ¿qué hacer? Pues como dijo alguien, creo que ya lo dije aquí en algún programa, cuando estés en un callejón sin salida, regrésate y sal por donde entraste. Entonces, usted lo dijo. Yo lo dije. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Regresar a la reforma de Peña Nieto, que se hizo después de 30 años de discutir, porque esto viene desde Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno con Pemex? Darle inversión privada, porque la suspendieron, la frenaron. O sea, el presidente López Obrador, la Cuarta Transformación, la misma Claudia Sheinbaum, frenaron inversión privada. No puede el Estado solo. No puede porque caen en empleomanía. Porque hay menos corrupción en el sector privado por una simple y sencilla razón. No se roba a sí mismo. Yo defendí que hubiera inversión en los ductos. Se opusieron. Inclusive el mismo senador Oscar Cantón se opusieron. Que no hubiera inversión privada. ¿Qué hubiera sucedido si se permite la inversión privada y los ductos hoy fueran manejados por muchísimas empresas particulares? Es posible que haya, que pudiera haber huachicol, pero no a nivel que estamos hoy en día. El huachicol hoy en día, y la corrupción viene, ¿por qué? Porque el que le roba a la empresa, pues simplemente no tiene un sentimiento de responsabilidad. Desgraciadamente somos malos para administrar lo ajeno. Ahora, el robo y el huachicol se da, ¿por qué? Porque hay complicidad de la gente de adentro. Esto no hay duda. El mayor robo es en las refinerías. Entonces, desde mi punto de vista, no tiene caso meterle dinero del pueblo de México a algo que ya se demostró que no es posible su rescate,
que eso sería el esquema del FOBAPROA. Escuché a Ramsés, coincido en mucho con lo que él dice. Pero no es. En eso no es retornar a la reforma y que siga siendo una empresa productiva, no una empresa de Estado. Porque eso de empresa de Estado, pues es ponerle el sello de que no puede quebrar. Porque su deuda va a ser respaldada al final de cuentas por el Estado hasta que el Estado pierda la calificación de su deuda y entonces vamos directo a una debacle económica, como lo está advirtiendo Guillermo Ortiz, lo está advirtiendo los asesores y lo están advirtiendo las calificadoras. La situación es seria, por eso yo sí exhorto a los gobernantes desde mi humilde condición de ciudadano que nos hablen con la verdad. No se dio informe del ICET. ¿En los 100 días? En los 100 días. Yo ya medio escarbé y medio pregunté. Hay un boquete de más de 5,000 millones de pesos. Cuando el Estado crea comisiones de verdad es porque no quiere dar la información. Esa es una fachada. Entonces, hay una Secretaría de Anticorrupción, hay una Secretaría Administrativa, hay una Secretaría de Finanzas. ¿No tienen las cifras a estas alturas? ¿No saben por qué está en esa situación económica? Hay más de 15,000 burócratas que ya están jubilados. La nómina que se le paga a los burócratas es de 3,400 millones de pesos y lo que se incremente, porque Tabasco es de los estados que tiene más burocracia a nivel nacional. Entonces el incremento de los que se van a jubilar va a ser exponencialmente brutal, va a crecer exponencialmente. Entonces tengamos el valor de ver los hechos, aceptar la realidad y entonces sí decir cómo se puede corregir. Mi aportación humilde es que el gobierno asuma su compromiso de enfrentarse a una realidad que nos es adversa. No la crearon ellos, nos es adversa de hace varios sexenios. Pero si seguimos con un discurso en que llegando yo se cambia todo y ya se está consolidando y solamente los de atrás son culpables, pues vamos a seguir hundiéndonos más. Licenciado Rodríguez Prats, nos vamos ya porque nos pasamos hoy de tiempo. Oye, es que hablas mucho, Hugo. Hasta la próxima semana. Volvemos enseguida.